tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a En el Estudio, este espacio de entrevista, de análisis, de diálogo y de difusión de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit. En esta ocasión les presentamos un programa especial con motivo de la contingencia ambiental que estamos pasando en la ciudad de Tepic y Jalisco por el incendio en el Ixtete. Quédese con nosotros, comenzamos. Y para abordar este interesante tema nos da mucho gusto contar con la participación de especialistas universitarios, investigadoras e investigadores que pues saben bastante del tema y que pueden despejar nuestras dudas, incluso darnos mayor información para prevenir esta problemática de salud pública en la que nos estamos enfrentando. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Bricia Socorro Barrón Vivanco, doctora en Ciencias con especialidad en Toxicología, adscrita a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAM. Bienvenida. Gracias. Y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. También recibimos con mucho gusto al doctor José Francisco Zambrano Zaragoza, químico farmacobiólogo por la Universidad de Guanajuato, con maestría en Ciencias con especialidad en Inmunología por el Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente universitario. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También recibimos con mucho gusto a la doctora Marta Edith Cancino Marentes, doctora en farmacobiología por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Ciencias de la Salud, área farmacoepidemiológica y maestría en Educación Superior, y bueno, escrita también aquí a Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Recibimos también con mucho gusto al doctor Francisco Alberto Verdín Bertancourt, químico farmacobiólogo por la Universidad Autónoma de Nayarit, con maestría y doctorado en especialidad en toxicología. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y también recibimos a la doctora Susana Marceleño Flores, licenciada en Enfermería de la UAM, adscrita a la investigación y posgrado, así como con maestría en Ciencia Salud Ambiental, cuenta por la Universidad de Guadalajara, y muchos más, ¿no? Como doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, pues esta contingencia ambiental a la que lamentablemente nos estamos enfrentando las y los ciudadanos de Tepic y Jalisco, que bueno, se ha comentado al respecto que este incendio podría durar incluso semanas para ser sofocado en su totalidad. Ha generado bastante inquietud entre la ciudadanía el daño que puede generar a nuestra salud principalmente, pero también a nuestro entorno, a nuestras mascotas, ¿no? ¿A qué nos estamos exponiendo? Principalmente, háblenos esta situación, ¿cuáles son las sustancias que se están liberando en el ambiente con esta quema que se está dando? ¿Con quién iniciamos? Doctor, bueno, adelante. Antes, quisiera también comentar que en este tipo de cuestiones es muy complejo poder hablar de específicamente de alguna sustancia, ¿no? El motivo justamente de cuando suceden este tipo de, vamos a llamarles accidentes, pues es que no se pueden controlar. Entonces, es muy difícil puntualizar. Sin embargo, sí hay ciertas sustancias que pueden derivarse justamente de la combustión de este tipo de residuos, ¿no? Otro punto importante es que es difícil también por las condiciones ambientales y además el amplia área de las ciencias ambientales poder puntualizar cuáles son los que más se han depositado en esta zona, ¿no? Como lo mencionó, pues abarca incluso 2 municipios, ¿no? Sin embargo, algo que sí podemos tomar en cuenta es, por ejemplo, la quema, sobre todo residuos sólidos, en este caso plásticos, que seguramente en este tipo de lugares muy puntuales como son los basureros se está efectuando, ¿no? Estos plásticos tienen un origen de derivados del petróleo, entonces justamente cuando sucede esta combustión, por eso vemos este tipo de humos. Los humos también es una mezcla compleja, hay partículas de las que creo más adelante nos va a hablar el doctor Zambrano, pero también hay sustancias que se liberan de manera inmediata tras la combustión, como el monóxido de carbono. El monóxido de carbono por sí solo, de forma aguda, puede generar algún efecto, ¿no? Si, por ejemplo, si hay personas que están atendiendo el incendio. Pero también nosotros, de forma crónica y paulatina, pues podemos estar expuestos a él y generar pues algún tipo de problemas, que también creo que por ahí nos va a hablar la doctora Bricia más al respecto.
Estos gases que les menciono, por ejemplo, el monóxido de carbono y también el dióxido de carbono, son prácticamente indicadores de una combustión pues completa, por así decirlo, de alguno de estos plásticos. Sin embargo, también hay otros que se generan de la combustión incompleta, y llamémosle incompleta que no logramos justamente llegar a estos estados gaseosos de los que les comento. En este caso hay otros, como por ejemplo los policíclicos aromáticos compuestos que tienen estructuras que posteriormente de la generación nosotros podemos incluso acumularlos. Pero eso ya, los efectos no están tan relacionados con cuestiones agudas, sino más bien ya con cuestiones crónicas. Cuando entran al cuerpo, el cuerpo trata de defenderse, trata de eliminarlos, y es cuando se generan ciertas sustancias que nos pueden llevar a tener algunos puntos a nivel crónico. Es decir, hay personas que pueden estar más propensos a tener una mayor severidad en la afectación que puede generarles ya por un problema de claro salud. Que sí, de hecho, pues yo creo que son las personas que van a ser más vulnerables a este tipo de contingencias, que creo también la doctora Cancino nos va a platicar un poquito al respecto. Bien, pues esta mezcla de gases, por así decirlo, partículas de estas sustancias que se están generando, ¿cuáles son las que están suspendidas, por así decirlo, las que mayormente estamos en estos momentos expuestos tanto en Tepic, en Jalisco, aquí en el valle de la ciudad? Bueno, dentro de las partículas que se monitorean, de hecho, que en la universidad está uno de los monitores de calidad del aire de la ciudad, están el material particulado de 10 y de 2.5 micrómetros, que es el tamaño de la partícula. ¿Sí? Son dos contaminantes importantes que contienen, aparte de los productos de combustión, también tienen residuos bacterianos y otras moléculas que van o que pueden provocar una respuesta a nivel de vías respiratorias. Entonces, cuando estamos expuestos de manera aguda, pues entra en contacto a través de la nariz, a través de la boca, los ojos, y pueden llegar hasta los pulmones. Y lo que se ha reportado es que estas partículas tienen la capacidad de inducir un proceso inflamatorio. Entonces, como bien comentabas hace rato, hay personas que son más susceptibles a los efectos de estas partículas por su propia condición. En particular, ¿quiénes pueden ser? Personas con alergia. Lo que hemos observado es que se exacerban sus síntomas y se exacerba la respuesta contra los alergenos en estas personas cuando los niveles de partículas están elevados, y disminuye cuando el nivel de partículas también disminuye. Entonces, hay relaciones con enfermedades cardiovasculares, con otras enfermedades crónico-degenerativas, que se ha visto la relación del contenido de estas partículas, su cantidad en el ambiente y los efectos a la salud. Por ello, la importancia de estar midiendo el tamaño, lo que nos decía al principio, ¿no?, de estas partículas suspendidas. ¿Dónde encontramos estos monitoreos? Tenemos uno aquí en la Ciudad de la Cultura y otro ubicado. ¿En dónde está? ¿Cómo se realiza ese trabajo rápidamente por parte de la universidad? La Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene el monitoreo en tiempo real. Entonces, pueden ingresar en Google, poner sistema de monitoreo del aire en Tepic, y les va a mandar directo a la página de la Secretaría, donde podemos estar viendo cómo se comportan, además del ozono, el dióxido de carbono, también los niveles de material particulado. Ahí está, y podemos hacer un retrospectivo. Tenemos ya localizados, por ejemplo, la quema de cañas aumenta los niveles de partículas, y ahorita, además de la quema del tiradero, también tenemos quema de caña, y eso pues está haciendo sinergia para aumentar todo. Una mayor afectación, ¿no? Ahí lo que está dando. Y bueno, decíamos, esta situación pues está generando problemática en el entorno ambiental, pero bueno, también en nuestros mantos, ¿no? Acuíferos ahí, en los cuerpos de agua que tenemos, ¿se pueden contaminar? Sí puede tener una contaminación. ¿Están expuestos en este momento a que tengan una afectación como tal? Sí, sí hay contaminación. Recordemos que todo rellenos sanitarios, pero en nuestro caso Tepic tiene un tiradero. Hay lixiviado a cielo abierto. Se generan lixiviados, que es esta reacción química que se tiene del arrastre de los residuos, sobre todo orgánicos, ¿no? Y estos lixiviados contienen algunos ácidos húmicos y algunos metales pesados, cadmio, cromo, mercurio, arsénico, entre algunos que se han encontrado en otros rellenos sanitarios del país, ¿no? Contamos actualmente con 767 tiraderos, pero solo el 11%
son rellenos sanitarios que cumplen la norma 083. En el caso del estado de Nayarit, ninguno de los tiraderos cuenta con la norma oficial 083, y actualmente se está construyendo un relleno sanitario, La Villita, en el Rincón, pero está en construcción, ¿no? Entonces esos lixiviados se van al subsuelo y al acuífero, y es donde nosotros extraemos el agua que llega a nuestra casa, ¿no? También hablando que el relleno sanitario que tenemos en actualidad, o tiradero, está cerca de la cuenca del río Mololoa, y la cuenca del río Mololoa nos va a llevar a la distribución hacia el río Santiago más adelante, aguas abajo, y posteriormente terminan en el Océano Pacífico. Bien, es que como decimos, el incendio no tiene una afectación solamente superficial, esto está ahí también lastimosamente generando que por semanas, lo que decíamos al principio, dure esto, ¿no? Porque pues no nada más es lo que estamos viendo, sino lo que está dañando hacia el subsuelo. Sí, y que no es de ahora, realmente esos pozos se construyeron cuando se hizo el relleno, se puso la geomembrana en el 2000 más o menos. Todo ese proceso tiene más de 20, 25 años que se debió de haber cerrado el tiradero, y que aparte de eso tenemos también biogás, metano, se tiene en esas cantidades de los rellenos sanitarios, ¿no? Donde debe de haber una vigilancia normativa y jurídica de los 3 niveles del gobierno federal, estatal y municipal, aunque la Ley General de Residuos y Gestión de los Residuos debe ser de manera integral. En el 2003 nos dice en el artículo 10 que el municipio es el encargado del manejo y la disposición final de los residuos, ¿no? Entonces la competencia desde el orden federal es que sean los municipios que se encarguen de todo este manejo, ¿no? Y es que hay que decirlo, desde cuando se decía que pues estaba colapsado ya este relleno sanitario, por así decirlo, el Ixtete, y que era necesario ya otro espacio, ¿no? ¿Qué pasó? No sabemos por qué no se ha dado, pero bueno, aquí ya nos comenta algo al respecto en el Rincón, que pues está trabajando. Se está trabajando con el nuevo sitio del relleno, ¿no? Perfecto, gracias doctora. Bueno, pero también la comida, estamos expuestos a esta, en el aire libre, bueno, pues estas sustancias, hay mucha comida incluso en mercados, la fruta, la verdura. ¿Estamos teniendo también alguna posibilidad de afectación en cuanto a ello? Sí, sí pudiera estar contaminada justamente porque está en contacto con el ambiente, ¿no? Hay muchos puestos de comida callejeros, o los que están en los puestos de algunas frutas, verduras que están al exterior, claro que tienen contacto con el ambiente y claro que quedan esas partículas por ahí pegadas. Entonces, sí pudiera ser una manera de estar también en contacto con ellos, pero pues tenemos algunas actividades que podemos hacer, como lavarlos bien antes de consumirlos. Eso pues lo hacemos de manera habitual y eso nos puede ayudar un poco. Bien. En páginas oficiales de la universidad, en redes sociales, se hicieron preguntas, se creó un espacio para preguntas o inquietudes que tuviera el público. Muchas de ellas es respecto a nuestras mascotas que se encuentran al aire libre. Pues obviamente también tendrán una afectación directa, ¿no? Por esta exposición que tienen, cómo protegerlos y cuál es el daño que podría repercutir en ellos principalmente. Pues bueno, las mascotas, como otros seres vivos, se deben tener el mismo cuidado que tenemos como nosotros como personas. En una contingencia como este tipo, lo que las personas normalmente perciben o sienten son los daños agudos a la salud. Como mencionó el doctor Zambrano, pues esto tiene que ver con la intensidad de la exposición a determinadas sustancias que estén dispersas en el aire por el tamaño de las partículas mayores, las de alrededor de 10 micras, que por su peso sedimentan con el tiempo, pero también tenemos las partículas finas, que son las de 2.5 micras, que esas por su peso no sedimentan y que tienen la posibilidad de inhalarse y entrar al organismo a través de la vía inhalatoria principalmente, aunque puede ser en contacto con las mucosas. Y otras partículas ultrafinas que también persisten en el aire mucho tiempo y que penetran a través de las diferentes vías. ¿Qué perciben las personas? Lo más común es que perciban irritación de mucosas, sobre todo los ojos,
y también irritación de las mucosas de las vías respiratorias, nariz, garganta, ardor de garganta, irritación de la nariz, lo que nosotros denominamos rinorrea, que es la producción de moco como una respuesta a la inflamación, y puede ser también que incrementen los síntomas de las vías respiratorias bajas, sobre todo para las personas que ya padecen alguna enfermedad pulmonar, por ejemplo, las personas que padecen asma, las que tienen bronquitis crónicas, las personas que tienen enfisema, todo esto lo denominamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pueden exacerbar sus síntomas ante una contingencia como la que estamos viviendo. Sin embargo, hay daños que persisten por la exposición prolongada, que es la exposición crónica y que se relacionan a daños a la salud, por ejemplo, el incremento de las enfermedades cardiovasculares, el incremento de la agudización de las pulmonares u otras enfermedades. Incluso se ha mencionado que muchas de estas sustancias son cancerígenas. Sí, inducen mecanismos inflamatorios que pueden llevar al desarrollo de cáncer, aunque no es por una exposición en el corto plazo. Sin embargo, en ambientes contaminados, donde la gente se expone continuamente, sobre todo las personas que por cuestiones laborales o ambientales están expuestas a concentraciones altas de este tipo de material particulado, el riesgo de desarrollar cáncer de vías respiratorias es mucho mayor. En el caso de la afectación aguda, nosotros denominamos aguda cuando es en el corto plazo. Las personas ahorita se quejan de me duele la garganta, me duele la nariz, tengo la nariz irritada, tengo la nariz reseca, incluso hay quienes manifiestan que han tenido sangrados a la nariz por 2 o 3 días de exposición. Sí. ¿Qué hay que hacer? Uno de los tejidos más sensibles para este tipo de contaminación son los tejidos del ojo. La córnea, o sea, esta capa transparente que cubre nuestro ojo y que es importante en la capacidad visual, es uno de los tejidos más delicados. Sobre la córnea normalmente tenemos una capa que se conoce como la capa de lágrimas, que es una especie de moco que tenemos células que las están secretando para mantener a nuestro ojo lubricado. Y que es muy importante esta lubricación para que cada que parpadeamos se barran las sustancias que caen en el ojo y que además mantengan estos tejidos en óptimas condiciones. Cuando se exponen las personas a material particulado, esta irritación hace que la córnea se inflame. Y también la conjuntiva, que son esos tejidos alrededor del iris del ojo. La primera reacción de las personas es tallarse el ojo, tocarse el ojo, porque se desarrolla la sensación de cuerpo extraño, y es una de las cosas que debemos educar a la población, que evite hacerlo en la medida de lo posible, porque fricción que nosotros ejercemos sobre el ojo, además de que no quita el efecto, lo que vamos a hacer es lastimar estos tejidos tan delicados y podemos ocasionar contaminación bacteriana, contaminación con otras sustancias, o además la fricción ocasiona inflamación y esto engrosamiento de los tejidos. Si esto se repite por muchos días, podemos desarrollar conjuntivitis, podemos desarrollar una queratitis, que es la inflamación de la córnea, y a la larga la exposición continuada puede desarrollar incluso alteraciones de la capacidad visual, puede desarrollarse miopía, pueden desarrollarse cataratas. La exposición a material particulado en el ojo está asociada también a problemas de adelgazamiento de la capa retiniana o problemas que tengan que ver con la degeneración de la capa posterior de la retina y disminuir la agudeza visual. Entonces, todas estas son exposiciones que no van a suceder en el corto plazo, pero las personas que viven cerca de donde se están generando este tipo de sustancias particuladas constantemente en el ambiente, sí pueden ser un alto riesgo para la salud de desarrollar problemas visuales. En los problemas respiratorios, una rinitis alérgica, si ya tienes el antecedente, pero si no lo tienes puedes desarrollar la sintomatología, o un problema de vías respiratorias medias y bajas, tos, bronquitis por irritación de químicos, en el sentido de que las concentraciones de las sustancias volátiles sea alta, o desarrollar enfisema, o desarrollar
enfermedad crónica. Pues ahí, doctora, incluso ya estamos abarcando algunas de las inquietudes del público que en redes sociales nos hacen llegar cuáles son los riesgos a la exposición frecuente del aire contaminado. Nos decían también, ¿es normal sentir deshidratación y la garganta cerrada? La sensación de sequedad, porque las mucosas se empiezan a inflamar y las células productoras de moco empiezan a reaccionar. Primero producen mucho moco, pero después dejan de producir, y entonces esta sensación de resequedad, lo ideal es estar hidratando la garganta. En la medida de lo posible usar cubrebocas N95 o KN95, el que estábamos usando en la época de pandemia, nos permite, si no filtrar exhaustivamente el aire que respiramos, sí de manera importante eliminar algunos material particulados. Y en el caso de los ojos, esta sensación de irritación, pues usar un sustituto de lágrimas, un lubricante que no tenga sustancias que quiten lo rojo, porque esas sustancias resecan más y tienen el riesgo de producir glaucoma. O sea, un lubricante ocular, estarlo usando varias veces en el día, esto nos permite estar barriendo las sustancias y obviamente en la medida de lo posible no exponerse de manera directa a esto. Si no hay necesidad de estar haciendo actividades al aire libre, no. La gente que vive en la región sí puede alejarse de la zona que ahorita es cercana al incendio en la medida de lo posible, y la que no pueda, pues estar en ambientes cerrados. Sí. La gente que tiene aire acondicionado, por ejemplo, puede estar en un ambiente cerrado y mantener una recirculación de aire en un ambiente cerrado, pero quien no tenga la posibilidad, pues protegerse. Sí. Bueno, hace un momento que platicabas de las mascotas, y ya lo ha abordado la doctora Cancino, nos ha hecho pues una descripción muy detallada de los efectos que podemos tener en humanos. En mascotas hay algunos estudios, específicamente en perros y en gatos, donde se han identificado efectos similares. Entonces, los efectos que se van a observar en las mascotas va a ser también a nivel sistema respiratorio y también en ojos. ¿Y cómo lo podríamos detectar? Cuando veamos cambios en las mascotas, que quieran que dejen de comer, que estén tristes, que tengan comportamientos distintos. Entonces, ahí las sugerencias que los lleven con sus veterinarios. Y bueno, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues tratar de no tenerlos en los exteriores cuando el ambiente esté más denso. Sobre todo, pues si hay que sacarlos a jugar, ellos necesitan correr, es su naturaleza, moverse, andar de aquí a allá. Entonces, tratar de darles esa oportunidad, pero cuando baje un poquito la densidad que se siente en el aire. Precisamente eso, en los tiempos, ¿cuándo es más denso esta situación, el contaminante que se puede generar, el humo? Incluso decían cuando empieza el aire, ¿no? Los vientos, ¿a qué hora más o menos es cuando debemos evitar más de estar expuestos al aire libre? Bueno, existen varios determinantes precisamente de cuándo es la exposición mayor. Por el tamaño de la partícula, por el clima, la calidez que se está sintiendo en el clima y por la velocidad de los vientos. Sí. Entonces, entre más caliente esté el aire, tiende a subir y por tanto todo lo que está suspendido en ellos. ¿Sí? Por tanto, tiene que ver en las horas tempranas de la mañana, donde el tiempo está más fresco, pues si los mantos del aire tienden a disminuir y las partículas suspendidas también se acercan a la superficie. Cuando el punto del mediodía, cuando el sol está más intenso, pues tienden a elevarse, pero también depende de las corrientes, y la corriente pues tiene otra serie de determinantes. ¿En qué sentido fluye? Entre más aire o las corrientes de aire sean más fuertes, pues arrastran este tipo de partículas hacia una zona u otra de la ciudad. Por eso es importante lo que mencionaba el doctor Zambrano, de que podemos ir monitoreando hacia dónde va la dispersión de la nube. Y lo podemos ver, yo creo que cuando nos levantamos temprano y vemos en estos días cómo está la nube, por el lado del Cerro de Sangangüey, Cerro de los Metates, todo el Cerro de la Cruz. Incluso la afectación es visible, uno voltea, ¿no? Y conforme van pasando las horas del día, lo que vemos es que la nube se dispersa un poco, sigue estando ahí, pero no tan condensada como en las primeras horas de la mañana. Ahí ya estamos. Adelante, doctor. Hace rato comentaba el doctor Zambrano acerca de los monitoreos que hacen. Monitorean 3 veces al día, si mal no estoy, y ahí nosotros podemos ver cómo van bajando las concentraciones a cierta hora del día. Entonces parece ser que después de las 6 de la tarde puede estar un poquito mejor. Ahí hablamos. Adelante, doctora. Sí, tendríamos que ver que recordemos que estamos en un tiempo
de primavera, donde la temperatura en esta semana está como máximas a 33 grados, ¿no? Entonces, generalmente cuando la temperatura está alta, después de las 10 hasta como las 4 de la tarde, es preferible que estén resguardados en su casa también, tanto mascotas como el hombre, ¿no? Sí. Y hay más radiación. Cuando pasan estos tipos de eventos, la radiación solar aumenta y la humedad disminuye, entonces por eso sentimos un poco más denso todo este proceso. Tendríamos que ver también, tomar en cuenta la dirección del viento hacia dónde está, y por eso la vemos toda en la parte norte donde está el evento, y finalmente la velocidad del viento para el que se lleve, ¿no? Entonces es propicio que sea a horas muy tempranas de la mañana, o a horas ya en la tardecita noche, ¿no? Que puedan salir a pasear, sobre todo las mascotas que necesitan correr, pero si no hay actividad que realizar y tienen patios o algo en sus casas, pues hay darle la movilidad tanto a las mascotas como a la propia ser humano necesita moverse, ¿no? A veces la pandemia nos dejó el encierro y a veces rechazamos ese encierro, ¿no? Sí. Entonces es importante tomar todas estas aspectos climáticos para poder tomar decisiones y poder salir con confianza en que no va a haber un mayor daño de síntomas o daños efecto a la salud de la población, ¿no? Y estamos hablando de personas vulnerables y siempre van a ser los niños, las personas embarazadas y los adultos mayores, ¿no? Y todos aquellos adultos mayores que tienen alguna enfermedad concomitantes como son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, en esos están nuestros focos, en esas personas vulnerables, ¿no? Atención. Y ya hablamos de las afectaciones inmediatas, incluso también a largo plazo, ¿no? Ya nos decía, esta afectación que se puede dar, como tal, puntualizarlas, sí es determinante, sí pudiera generar afectaciones cancerígenas. Es lo que bastante hemos escuchado, ¿no? Es un poco lo que comentaba la doctora Cancino hace rato, no es que hoy se expusieron y por esa exposición van a desarrollar cáncer. Recordemos que el desarrollo de cáncer también es multifactorial. Entonces, hay una predisposición genética, hay factores ambientales, hay factores hormonales, hay factores inmunológicos que tienen que ver con el desarrollo del cáncer. ¿Qué es lo que se ha estudiado? Que la exposición crónica, repetida, es uno de los factores que va a contribuir para que una persona pueda desarrollar un cáncer. No es determinante, eso es algo importante, o sea, desafortunadamente no tenemos o no sabemos todavía en el desarrollo de la ciencia decir si vas a desarrollar cáncer. No, es uno de los factores que contribuye con el desarrollo del cáncer. Y que si ya tienes una predisposición, por así decirlo, que si ya entonces, claro, sabemos que son factores que son de riesgo para desarrollar cáncer, entonces pues lo mejor es evitarlo en la medida de lo posible. Bien. Sí. Claro, y también hay algunas actividades que solemos hacer de manera cotidiana y a la que nos exponemos todos los días, y eso pudiera también sumarle o ser, digamos, el detonante de que pudiéramos desarrollar una enfermedad como el cáncer, y una de estas es fumar. Estás expuesto todos los días a una mezcla de más de 2,000 compuestos que se generan por la simple combustión del cigarro, y esta actividad sí está asociada y se conoce que puede desencadenar un problema de este tipo, y es por una exposición, se le llama de tipo crónico, porque esto ocurre durante mucho tiempo, muchos meses, muchos años, y sumando otros factores, como ya se comentó, factores genéticos, factores ambientales y pues algunas costumbres que nosotros podemos tener, como una buena alimentación, si hacemos un ejercicio, llevar una vida sedentaria y otros más, pueden detonar que una enfermedad de este tipo se pueda presentar. Bien. Incluso una de las inquietudes también que tenían en cuanto a la actividad física, expuestos, al aire libre, sí tendríamos una afectación como tal a largo plazo. Entonces, pues la recomendación es que por el momento cualquier actividad, incluso, ¿no?, que estemos expuestos, hay que evitarlo hacerlo, ¿no? Sí, el puro hecho de realizar ejercicio requiere que tu proceso, tu ciclo respiratorio sea más intenso que cuando estás en reposo. Entonces, si estás en una zona de alta contaminación, pues eso va a favorecer la entrada de partículas
Y también cuando estás realizando ejercicio tienes más riesgo de tocarte la cara, porque estás en una condición de mayor demanda. Por tanto, pues sí se desaconseja realizar ejercicio, sobre todo ejercicio intenso, en las zonas más expuestas ahorita. Y una recomendación es que también las personas no se automediquen. Por ejemplo, algo que hace la gente es tomar medicamentos para los síntomas de irritación. No hay que tomar medicamentos para la tos, aunque la gente esté tosiendo, porque simplemente es un síntoma de la irritación que tiene. Hay que tratar de evitar la exposición. En el caso de los ojos, no ponerse, la gente usa infusión de manzanillo, no, solamente agua. En el caso de que se sienta ojo reseco, pues un lubricante y nada más. Y tratar de evitar la exposición. ¿Sí? Okay. Oiga, doctora, y por ejemplo, ahora que los niños regresen a clases y pues todavía vamos a tener varios días de contaminación y seguramente pues vamos a tener a nuestros niños con algo de tos, algunas manifestaciones en su nariz, pero luego los maestros dicen no puede entrar el niño porque va a contagiar a otros. Ahí, ¿cómo lo podemos abordar como papás? Bueno, los profesores deben tener en consideración que muchos niños podrán tener síntomas respiratorios y no son indicios de una infección viral, ¿sí? Que tampoco excluye que se puedan presentar las infecciones virales. Pero tener en cuenta es esto, que muchas personas vamos a tener manifestaciones de vías respiratorias y es la consecuencia de la contingencia. Tratar también en la escuela que no se expongan al aire libre, modificar las actividades y que tratar de que los niños estén tranquilos al respecto, porque en la medida que nosotros también hacemos una comunicación, los niños son literales y a veces pueden desencadenar actitudes de ansiedad, como nos pasaba con la pandemia, que a veces les decíamos, no hagas esto, no hagas lo otro, y los niños se empiezan a sentir ansiosos. Debemos reconocer que es un fenómeno que no va a pasar en 2 días, obviamente no. Esa era también la pregunta, la inquietud. Bueno, no va a pasar en 2 días. Se tomaron en cuenta 2 días por la magnitud de la afectación que se tenía. Varios eventos que sucedieron simultáneamente. Va a continuar. Hemos ido observando cómo los niveles de partículas han ido disminuyendo estos días, sí, pero todavía es algo que va a seguir varios días más, porque el incendio no se la afectación que se puede generar. Claro, en cuanto al número de partículas, si disminuye la cantidad de partículas, va a disminuir el número de exposición y disminuye los síntomas. ¿Consideran que en estos 2 días, sí haya bajado un habría poco? que ver las zonas. Los niveles de partículas que va a haber, por ejemplo, mañana o hoy en la tarde, a las 6 sacan el último reporte, ver cómo están los niveles de partículas. Y lo que decía la doctora Cancino, o sea, utilizar el cubrebocas, el KN95, ayuda a disminuir un poco la exposición al material particulado, ¿no? Y por lo tanto, disminuye los síntomas que pueden ser, o la exacerbación de síntomas para las personas que ya tienen algún proceso patológico. Y también habrá que ver en qué zona viven, porque aunque el fuego esté controlado en el relleno, ahí sigue habiendo fenómenos de ignición en las zonas profundas del relleno y va a seguir habiendo emisión de gases, ¿sí? Entonces las personas que viven en la zona cercana, y si el viento, las condiciones climáticas favorece, o sea, esto no se va a resolver en pocos días, van a ser muchos días, tal vez semanas, hasta que se estabilicen las condiciones ambientales. Pero además, como lo decía la doctora Bricia, esto es un fenómeno al que nos presentamos, no en el caso del incendio, pero nos presentamos de manera más o menos recurrente, por decirlo de alguna manera. El tiradero se ha quemado varias veces en los últimos años, 4 o 5 veces. Sí. Ahora fue tal vez de mayor magnitud, concurrieron otros eventos y por eso la preocupación de la sociedad, pero no es algo que sea un fenómeno aislado y además está muy asociado a prácticas que se tienen en el Estado. Porque es muy común que la gente aquí junte y queme basura. ¿Sí? Claro, llantas, hay tiraderos clandestinos. Hay lugares cercanos de zonas residenciales donde normalmente se queman llantas, donde se queman otro tipo de plásticos. Entonces, lo que es urgente es que se instaure una agenda estatal de cómo ir regulando y cómo ir fomentando que las políticas públicas permitan que no se lleven a cabo estas prácticas. Y además, pues digamos que el periodo todavía de sequía va a continuar, ¿no? Es decir, este evento no quiere decir que una vez que se controle en esta ocasión no vaya a volver a ocurrir.
Y como bien lo decían, justo los eventos crónicos son los que nos pueden llevar en algún momento ya a estar en un estado de alerta, incluso que mínima exposición pues ya nos genere un efecto. Entonces tenemos que ya empezar, como dice la doctora, a tomar cartas en el asunto. Las medidas ya ahorita, todas estas medidas de contención son solo para tratar de disminuir, pero de que ya estamos expuestos todos de alguna forma, ya estamos expuestos. Luego cuando estamos expuestos, cuando hay una afectación como tal, estamos vulnerables, es cuando empezamos a crear conciencia, ¿no? Y es aquí, bueno, donde la importancia de cómo manejar los residuos, ¿no? La basura, de qué manera hay que, y también regular eso, ¿no? Yo creo que puede ser un momento oportuno para que la sociedad tome conciencia de lo inapropiado que es quemar la basura. ¿Sí? Porque podemos pensar que es un montoncito y que no va a tener efecto, pero ¿cuántos montoncitos se queman en la ciudad por la gente? Entonces, ahorita lo podemos ver porque la magnitud es enorme. Sin embargo, el estar quemando esos montoncitos donde hay orgánico, inorgánico, plásticos y quién sabe qué más cosas, pues va a afectar la salud, la exposición del ambiente en el que estamos viviendo finalmente, porque la gente luego quema la basura prácticamente afuera de su casa. Sí. Entonces, esto nos debe ayudar a tomar conciencia de, uno, no quemar basura, y dos, o sea, ya tenemos que iniciar con la separación de los residuos, de la basura en nuestras casas. Sí. En ese sentido, ya tenemos tiempo trabajando justamente con niños en ese escenario, y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, un niño, cuando tú le fomentas esa nueva actividad de la separación, del reutilizar y el reciclaje, ellos mismos después hacen preguntas que son preguntas muy oportunas, como por ejemplo, ¿por qué no debo de mezclar un plástico con la cáscara de plátano? Y en ese mismo tenor también nosotros como adultos tenemos que buscar la forma de empezar a concientizar justamente y generar este hábito, porque pareciera algo pues simple, digamos, la separación, pero eso permite después tener el control justamente de qué tipo de plásticos llegan a esos rellenos, ¿no? O evitar que lleguen justamente. Entonces tenemos que irnos 3 pasos atrás y tratar de entender cuál es el proceso justamente que nos está llevando a este tipo de escenarios, ¿no? Y no es realmente el incendio como tal, digamos, es que estamos sobrepasados en la cantidad de residuos sólidos, y en general también de basura. Entonces, si no empezamos a disminuir el uso, a reutilizar justamente estos plásticos que pueden ser peligrosos, algunos como el PVC, el mismo teflón, que pueden generar sustancias bastante peligrosas, y sobre todo que eso permita empezar a tener la cultura del reciclaje. El reciclaje ya implica, por supuesto, que estén inmersas empresas, es decir, el sector privado, gubernamental, pero también nosotros. Entonces, digamos, sí, claro, entonces esta actividad nos involucra a todos, y claro que esos puntos parecieran simples, pero a largo plazo, por supuesto que nos van a evitar justamente este tipo de exposiciones. Ahí, como lo dijo tal cual, es una cultura que debemos de empezar a generar y mayor conciencia, ¿no? Creo que debemos asumir esta contingencia como un área de oportunidad, sí, para que veamos la gravedad de las consecuencias cuando nadie en el sector social está haciendo algo, y hablo del sector social como grupo, ¿sí? Porque es cierto, de acuerdo a las normas, a las regulaciones, el Estado, háblese a nivel federal, estatal o municipal, tiene responsabilidades en cuanto a vigilancia y operar cómo se manejan los residuos, pero también es nosotros como ciudadanos, como parte de una sociedad, tenemos responsabilidad primero en tratar de evitar generar residuos. O sea, ¿cómo hacemos el consumo de los productos que normalmente utilizamos? Tratar de evitar que no usen plásticos, que no usen sustancias que son contaminantes, porque una cosa que hay que asumir es que una sustancia química que se produce para cualquier producto de consumo no desaparece del ambiente, nunca, ¿sí? O sea, una vez que se produce, ahí lo vamos a tener. Y esto quiere decir plásticos, productos de uso cotidiano, sustancias de limpieza, medicamentos, ¿sí? Y tenemos que ver que esos productos que se generan para nuestras necesidades sean optimizados. Y por otro lado, la responsabilidad que tenemos como personas de que los residuos se desechen de manera adecuada. Separar, que implica una disciplina de todos los días,
evitar consumir los embotellados en la medida de lo posible, utilizar recipientes de vidrio o de acero para estar reutilizando, hacer proyectos sociales que involucren a las empresas, que sean favorecidos por el Estado para que haya reciclaje. En otros países, con mucho esfuerzo y claro, adelanto en el sentido, en la conciencia social, logran reciclar el 70-80% de los productos sólidos. En México casi nada se recicla. Y ahí podemos participar en el desarrollo de una agenda pública o políticas, ¿no? De un mejor desarrollo ambiental, ¿no? El sector educativo tiene un gran compromiso con la sociedad, ¿no? Y tenemos que tener ejes transversales, que en algunos años la educación ambiental fue un punto importante de manera transversal en todas las carreras. La universidad tiene ese eje transversal de la educación, nos falta meter la área de la salud ambiental, porque no en todas las carreras del área de la salud se habla de esa relación que tiene la salud con el medio ambiente, donde la carga de esas enfermedades están relacionados del 25% de todas las enfermedades que existen actualmente, ¿no? Entonces aquí hay un compromiso de vinculación universidad, gobierno y sociedad civil que debemos de retomar aún así en esta contingencia y tratar de tener esos ejes activos sobre la educación ambiental y la guía de cómo hacer todo el reciclaje de todos estos residuos, ¿no? Para disminuir o reducir la cantidad o las toneladas de residuos sólidos que generamos. Se dice que el promedio de residuos que genera cada individuo es de 1,72 kilos por persona diaria, sumada a los 423,000 habitantes que tiene Tepic, pues estamos hablando de casi más de 450 toneladas. Y súmale un espacio, ¿no?, que ya está como tal colapsado y todavía le estamos llevando más, ¿no? Pues qué gran problema, ¿no? La responsabilidad de nosotros como consumidores no termina cuando obtenemos el producto. Esa es otra cosa que tenemos que cambiar. Es decir, normalmente los embalajes de todo tipo sirven como pues un medio, pero obtenemos el producto y el resto nos deshacemos. Es decir, nos lavamos las manos y creemos que cuando ponemos nuestra bolsita fuera de nuestras casas se terminó el problema. Exacto, pero no. Y de hecho creo que desde ahí nos puede generar este hábito, porque hay cosas que incluso podemos reutilizar. Nosotros le decíamos a los niños, han visto que su mamá tiene macetas, que era alguna práctica que antes sí lo hacían bastante, de los mismos botes, o sea, una macetita reciclada. Digamos, no es algo que en una sola persona vaya a impactar en gran medida, pero cuando ya se hace en una comunidad, y además eso da tiempo, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Como lo decía la doctora Marta Cancino, esos productos llegan al ambiente y se degradan muy lento. Entonces tenemos que buscar la forma de retrasar un poquito que esos productos lleguen al ambiente para que nos dé tiempo, tanto en ciencia, en tecnología, de buscar cuáles son esas alternativas que nos permitan acelerar y tratar de que esos compuestos no lleguen, reutilizarlos de alguna forma. Hay formas, sí, en Europa ya lo están utilizando, buscan las medidas, sin embargo, creo que todavía desde el punto de vista global todavía falta mucho, y pues nosotros somos un ejemplo, ¿no? Entonces, reducir justamente, darle tiempo también al ambiente de que recicle, y nosotros buscar las medidas para tener algo como catalizar justamente estas reacciones y pues volver a utilizar esos residuos, ¿no? Mucho que hacer como gobierno, como academia, como sociedad, incluso como universidad. Muchas preguntas tenemos también aquí por parte de quienes estuvieron participando en redes sociales de la UAN. Nos dicen cuáles serán las medidas de seguridad, algo que ya decía, el regreso a clases para niñas, niños, incluso pues para toda la comunidad, ¿no? Docentes, administrativos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y cómo actuar? Ya lo decíamos, ¿consideran que estos 2 días serán los determinantes o...? No, como comentaban aquí, o sea, esto no se termina mañana. Qué bueno fuera que se terminara mañana, pero no va a suceder. También, ¿cuánto tiempo pasará una vez que se sofoque el incendio y ya se limpie el ambiente, por así decirlo? Esa es otra.
Depende de las condicionantes ambientales. Sí, mira, de lo que hay que tomar en cuenta, pues es, en estos momentos de contingencia, es el uso de cubrebocas, el no hacer actividad física al aire libre, lo que comentaba la doctora Cancino sobre no tallarse los ojos, tener estas lágrimas artificiales que podemos encontrar. Si los síntomas son muy intensos, son si intensos, no, pues, lavado. Es algo de lo que tendríamos que hacer. Mantenerse hidratados. Mantenerse hidratados, tratar de no fumar. Sí. Evitar ahorita organizar esto de las carnes asadas. Sí. Las carnes asadas pues son muy sabrosas, pero también producen algunos compuestos cancerígenos. Entonces somos como muy muy habituados a en la menor oportunidad que se pueda preparar una carnita así, pero ahorita la verdad es que estaríamos sumándole todavía más a lo que ya tenemos en el ambiente. Y como se comentó hace un momento, tenemos ahorita un problema de contingencia por la quema de muchos productos, plásticos, basura, hay de todo, pero los incendios aquí en el estado pues no son aislados, es algo continuo. Ya se habló de la quema de basura, la producción de alimentos a la parrilla, que el humo de cigarro también le abona. Cuando ocurren ese tipo de incendios, tenemos la producción de ese tipo de sustancias y es algo mucho más común de lo que nosotros alcanzamos a visualizar. No es solamente estos 2 días de paro de ir a la escuela, son más días y también una oportunidad de tomar conciencia y ser más cuidadosos con lo que hacemos, porque estamos dañando al ambiente y entonces sí vamos a tener problemas a largo plazo muy serios de salud. Un fenómeno frecuente en esta temporada de estío, que es los pastos están secos, o sea, el ambiente hay poca humedad, y es que la basura que se tira y que queda expuesta puede ocasionar que se generen incendios espontáneos. Entonces, es muy triste ver que, a pesar de que a veces el municipio genera limpias en espacios públicos, en 2 días ya tienes otra vez las bolsas de plástico, las botellas, los cristales. Estamos en temporada de incendios forestales también, súmele. Entonces, eso necesitamos un cambio de práctica, una conciencia realmente, decir, yo voy a un lugar, no tiro la basura, me la llevo y en mi casa la dispongo de manera adecuada, porque somos muy... ¿sí? Si te la llevas a tu casa. Si vas a un lugar, no la dejes allí, porque ahí nadie la va a recoger. Claro. Sí, regresa con tu basura, tírala o elimínala de manera adecuada para no dejar en los espacios abiertos, naturales, que no son responsabilidad de alguien en particular, no dejar que esta basura que después vuela, que se acumule en ciertos lugares, que contamina y que corre el riesgo de ocasionar incendios en otros. Y ojo, ahorita comentaban, por ejemplo, sofocar el incendio sí es una medida en la que visualmente ya no vemos la llama, pero como les comenté, sofocar incendio también provoca combustión incompleta y también eso genera productos que, como les digo, a largo plazo suelen ser peligrosos. Entonces no es solo sofocarlo, mientras se mantenga el incendio, aunque sea en mínima cantidad y siga generando el humo, vamos a seguir expuestos, ¿no? Entonces sí se tiene que buscar una medida, o sea, aquí no hay vuelta atrás, o sea, ya se debe de buscar una medida, tratar de en la medida dejar de usarlo, clausurarlo, no sé cuáles sean las medidas ahí, pero no puede estar al aire libre, esa es una. Entonces tratar de combatir totalmente el fuego, que no haya emisiones ya. Y pues como lo mencionaban, tal vez ya pues acelerar que ya se cambie al nuevo, se habilite un nuevo espacio. Como tal. Creo que se han abordado pues todos los puntos a considerar, la afectación a la salud pública, qué es lo que hay que hacer, las recomendaciones, cómo aportar como ciudadanía, pero sí me gustaría además que a manera de conclusión concretemos, cerremos esta mesa de análisis, cuál es su punto de vista, qué es lo que aportaría además y qué hay que hacer a largo plazo y bueno, pues las recomendaciones como tal. Empezaremos con usted, doctora Susana Marceleño. Pues. Sí, bueno, realmente es importante pues mantener todas las medidas de seguridad dentro de los hogares y sobre todo con todas las personas vulnerables, ¿no? Al mismo tiempo a las autoridades pues ver la pertinencia de que cuando pase todo este evento de contingencia se piense en
agilizar más y promover el nuevo relleno sanitario que está en construcción, y finalmente pues se tiene que cerrar el Ixtete. Ya tiene más de 20 años que se ha dicho que se cierra y que es una de las medidas más importantes para ya no seguir exponiendo a que cada año tras año en temporadas de estiaje y de sequías más importantes o de temperaturas muy altas ocurran estos incendios, ¿no? Entonces aquí tanto gobierno, sociedad, universidad y sociedad tenemos un compromiso tanto cultural y educativo de prevenir. O sea, hay que prevenir todos estos eventos. Debemos de tener planes de contingencia el municipio para este tipo de incendio en los rellenos sanitarios. Tenemos que tener programas de prevención de accidentes, como en este caso son los incendios, y cualquier tipo de riesgo que pudiera ocurrir en este tipo de lugar ocupacional, porque también hemos hablado de la gente, pero no nos hemos abocado en el personal que está batiendo el evento y que ellos están en primera línea de ser afectados y de tener quemaduras o intoxicaciones por estar con la cercanía del fuego, ¿no? Y ellos generalmente se deshidratan mucho, hay que estarlos hidratando, no trabajan más de 2 a 4 horas y estar descansando y subiendo a apagar el incendio, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que tendremos que hacer conciencia para poder hacer estos planes y programas de prevención. Así es, un reconocimiento incluso al personal que en estos momentos pues se encuentra, ¿no?, trabajando para sofocar, disminuir esta situación, este incendio. Se han habilitado incluso espacios centros de acopio, por así decirlo, para apoyarlos con suero, con dulces, para que, bueno, pues lleven a ellos este apoyo de la ciudadanía. Hay que unirnos como tal también. Doctor José Francisco Zambrano, ¿cuál sería su conclusión? Yo creo que es una oportunidad muy importante para la sociedad para tomar conciencia de cómo hacemos la disposición final de nuestros residuos, de separar la basura, de no hacer quemas, de tener conciencia de cómo estamos contribuyendo con el deterioro del ambiente que nos afecta, no nada más a nosotros como individuos particulares, sino a todo el conjunto de individuos humanos y no humanos, y tomar cartas en el asunto. ¿Sí? Creo que es una oportunidad inmejorable. Creo que retomaría un poco lo que dijo la doctora Susana, que la salud ambiental sea un eje transversal de educación desde nivel básico hasta nivel superior. Doctora Marta Cancino. Bueno, para no reiterar en lo que ya han abundado mis compañeros, la importancia de una agenda política, porque todo lo que no llega a las políticas públicas no sucede. No puede ser que estemos trabajando de manera reactiva cuando suceden las contingencias. Debe haber una agenda que permita prever y que permita limitar el daño ambiental. Y por otro lado, en el sentido de esto que se comenta sobre las personas que están atendiendo el incendio, bueno, pues sí, la ciudadanía puede participar, pero no puede ser que ellos dependan de la voluntad de la ciudadanía. Ellos deben estar protegidos, capacitados, tener insumos y no estar trabajando en estos niveles de precariedad. Claro. O sea, el incendio pone de manifiesto un sistema de protección civil que subsiste en condiciones de precariedad y que cada que sucede algo, ellos están exponiendo sus vidas más de lo razonablemente necesario. Entonces, aquí hay un tema importante para que las condiciones en las que se trabaja sean las dignas y adecuadas, porque ya que están exponiéndose, tienen que ser en las condiciones que respondan a las mínimas normativas de seguridad. Claro, gracias, doctora. Doctor Francisco Alberto Verdín Betancourt. Acelerar el cambio, yo creo que hay que pisarle el acelerador. Creo que el propio planeta puede generar algunas partes de esta reparación ambiental que tanto necesitamos, pero para eso hay que acelerar el cambio, y esa aceleración también nos va a servir, como les mencionaba, tratar de evitar que llegue tanto contaminante al ambiente, ¿no? Y en cuestiones de lo que estamos viendo ahorita, pues tratar de cuidarse, evitar salir a medida de lo posible e irse adaptando poco a poco a cómo se va mitigando pues todos estos contaminantes a los que estamos expuestos en este momento. Pues muchas gracias. Adelante, doctora Bricia Socorro Barrón. Bueno, pues es momento de tomar conciencia social, tomar cartas en el asunto
pensar que no somos solo nosotros en este pequeño huequito de 2x2. Todo lo que nosotros hagamos aquí va a afectar tarde o temprano a todo el entorno, a todo el planeta, todo se conecta y eventualmente tendrá un efecto. Y por lo pronto, pues invitar a la gente a que tome las medidas de recomendación que se están haciendo, de no hacer ejercicio pues a ciertas horas porque les puede causar mayor afección, mantenerse hidratados. Si nos invitan a quedarnos en casa un par de días, hacerlo, no considerar como que es día de fiesta o que podemos hacer otro tipo de actividades. Hay que ajustarnos a las recomendaciones, mantenernos informados, sobre todo para no entrar como en pánico, ¿no? Claro. Y tomar las cosas como deben de tomarse. Así es. Muchas gracias, doctora. Gracias a nuestras investigadoras, investigadores, académicos universitarios, especialistas en el tema, por haber contribuido a la sociedad nayarita en informar un poco más, en dar datos precisos e incluso pues informar de manera detallada como tal lo que debemos de hacer y cómo comportarnos en esta situación vulnerable a la cual nos estamos enfrentando, y agradecer también a toda la comunidad universitaria que estuvo participando con sus inquietudes en redes sociales de la universidad, y bueno, a quienes nos estuvieron acompañando en este espacio, en el estudio, en un programa especial derivado del incendio del relleno sanitario, bueno, que como tal ya dijimos, no hay relleno sanitario. Istete, muchas gracias por estar con nosotros, a todo el personal que hace posible presentarle a usted este espacio informativo, en nombre de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit, gracias por el favor de su atención. Soy Rogelio Betancourt y los esperamos hasta la próxima.